Bueno, el tema de hoy es DX. Dos letras nomás. Vamos a hablar sobre dos letras, pero vamos a hablar un montón de temas sobre DX. Esto es parte del curso de la segunda parte, que era la segunda parte, sí, que es operación. Bueno, DX. DX es originalmente la abreviatura telegráfica usada para designar distancia. ¿Y por qué hablamos originalmente? Primero porque ya no es solamente un término telegráfico, ni es una abreviatura, ni quiere decir eso tampoco. Porque primero ya DX ya tiene casi significado texto claro. Cuando nosotros hablamos de DX, nadie piensa en una abreviatura, sino pensamos en determinada asignatura, digamos, dentro de los radioaficionados. Determinada especialización dentro de los radioaficionados. Y tampoco significa distancia hoy como sí mismo. Vamos a ver. Bueno, su origen es, pues, ¿no? Si queremos hablar de origen e historia, es tan lejano como la misma radio. Y en cuanto a su etimología, existen varias interpretaciones. Pero nosotros probablemente vamos a creer esta, ¿no? Que es la más simple, que como abreviatura se usó para abreviar y por telegráfica se escogió por su sonoridad en telegrafía. ¿Por qué? Porque suena ahí como está ahí. Da, di, di, da. ¿Ah? Es decir, es casi simétrica. Y como yo digo, la mayoría de esas abreviaturas telegráficas, los que hacen telegrafía, los que hacemos telegrafía, las aprendemos en forma, las entendemos, las escuchamos en forma de grupo. No, nunca vamos, cuando escuchamos DX, hay un trámite DX, primero lo hace, vieron, sin ningún tipo de separación, ¿no? Es un palíndromo eso. Es casi, sí, casi un palíndromo. Sí, sí. Por eso quizás es de lo más sonoro que hay. CQ también es muy sonoro, ¿no? Pero digo, y 73 también es un palíndromo, ¿no? Digo, evidentemente se utilizan por la sonoridad, como las abreviaturas, porque son todas agradables, pero yo decía, ustedes ven que no hay una división, ¿no? Se transmite todo junto y los que lo escuchamos como un grupo, como si fuera una letra, como si fuera un grupo único que quiere decir DX. No escuchamos la D más la X, a eso me refiero. ¿Se entendió, no? Hay gente que inventa cosas, no sé, que la X se utilizaba para llenar palabras, bueno, no sé, cada uno inventa lo que quiere. Yo tengo también derecho a inventar, más teniendo en cuenta si lo investigué. Bueno, ¿qué entendemos por DX? ¿Qué entendemos por DX? Dependiendo del ámbito puede entenderse DX de distintas maneras. Como radioaficionados, ¿por qué? Porque el término DX se utiliza en montón, en alguna otra afición, como Aldo sabe, el DX, el diexismo, utiliza el término DX con un sentido parecido, pero no como los entendemos como radioaficionados, ¿no? El DX, la abreviatura X se utiliza en además, no solamente como radioaficionado, se utiliza en algunas otras aficiones. Dice, como radioaficionados comprendemos el término no solo como sinónimo de distancia, sino que por extensión se entiende como la operación de estaciones raras, lejanas, exóticas o de difícil escucha o consecución. O sea, ustedes recuerdan por qué la mayoría de las preguntas, todas las preguntas que hay en el cuestionario relativo al DX se referían siempre a distancia y nosotros las testamos, porque ese concepto, como vamos a ver, es totalmente equivocado. Es decir, Sí, que es muy subjetivo. Si yo pongo una percha con un cable y hablo con Maldonado, para mí es un DX. bueno, ahora vamos a ver. Hay una consideración, sí, de distancia y tiene un parámetro bien objetivo en determinado rango de frecuencia. Pero vamos a ver, vamos a seguir elaborando el concepto y por qué lo decimos. Primero, ¿qué es un comunicado de X? Los criterios que determinan que un contacto entre en la categoría de X varía en función de la banda de frecuencia. Por ejemplo, en onda media y corta se refiere a estaciones muy alejadas de la propia ubicación, fuera del propio continente o entidades con actividad radial muy limitada. Por ejemplo, y ahí vemos un montón de QSLs que están allí, ¿no? tarjetas de verificación QSL,
Ejemplo, las operaciones de islas de jurisdicción nacional del Océano Atlántico o el Río de la Plata constituyen en sí un DX como para cualquier radioaficionado uruguayo. Por ejemplo, yo puedo estar en el departamento de Colonia, puedo estar próximo allí a Timoteo Domínguez, que, bueno, ustedes no sé si saben, el Timoteo Domínguez es el islote que está hoy pegado con Martín García. Es el único límite terrestre que tenemos con la Argentina. Hubo que ampliar el Tratado del Río de la Plata justamente porque se constituyó en territorio, en límite terrestre. Allá en el año 84 hubo que hacer un complemento bueno, no había caso, ¿no? Pero sí, pero digo, está próximo a la costa de Colonia, ¿no? Del departamento de Colonia. ¿Y quién va a decir que si hay una operación, quién no va a decir que si se organiza una operación, como está ahí, que se hizo en determinado momento, la Charlie Whiskey 5 Fox, de Timoteo Domínguez, para un radioaficionado en el departamento de Colonia, la constitución de X? ¿No? ¿Alguien puede decir que no es? No. Lo mismo yo le decía, hablábamos el otro día con Aldo, ¿no? El que está ahí en Parque del Plata tiene la Isla de Flores muy cercanamente, y cuando se opera la Isla de Flores, ¿quién puede decir que no es un DX? Entonces el criterio de distancia de por sí solo se me cae. Ahora, en VHF sí, en VHF los segmentos superiores se considera un DX a las estaciones ubicadas a distancia a partir de los 300 kilómetros. Y es un parámetro objetivo, porque decíamos distancia significativa. ¿Qué es una distancia significativa? ¿Ah? Bueno, alguien consideró con buen criterio de que en VHF el criterio de DX es justamente, sí, ahí se considera el tema de la distancia para comunicaciones a partir de los 300 kilómetros. ¿Se entendió? ¿Ah? Vamos a apoyar un poco más el concepto. ¿Qué es un llamado CQDX? Cuando alguien llama CQDX, está procurando que le contesten estaciones que cumplan el criterio de distante. Ahí sí, cuando llamo a un DX, estoy tratando de que me llamen a distancia, ¿no? Es decir, que me contesten a distancia. Un llamado CQDX puede hacerse en forma genérica o bien dirigido o localizado. Por ejemplo, y ahí vemos un ejemplo de algo dirigido, se puede hacer CQDX Asia, CQDX Asia, CQDX Asia, DSX5 alfa, alfa, CX5 alfa, así como habría que identificar la estación oficial del club si está haciendo un llamado general en dirección a Asia, ¿no? ¿Se entendió, no? Y lo digo CQDX, estoy buscando exclusivamente estaciones que tengan el criterio de distancias. ¿Quién contesta un llamado CQ? Es de entender que lo harán estaciones que cumplan con los criterios de larga distancia o que se circunscriban al área o región a la que se está llamando en forma localizada, ¿no? Si yo hago CQDX Asia, se supone que me van a contestar estaciones asiáticas. No obstante, puede acudir otro tipo de operadores que no cumplan estrictamente con estas pautas. ¿Y cómo debemos proceder? Bueno, con amabilidad. Puede que la estación local que se le contesta, o sea, puede ser una estación local, sea un recién llegado, o usted sea para él una entidad nueva. Es decir, queda muy antipático y pasa. De repente alguien está llamando, de repente ya lo escucharon, ¿no? Alguien está llamando un DX localizado y la persona contesta uno de la zona y el individuo muy poco política, con muy poca amabilidad le dice "You are not from Asia" y sigue haciendo el llamado. Eso queda muy feo, la verdad queda muy feo. Se le puede contestar y ya está. Y se sigue con lo demás. Bueno, entidad de X. Los radioaficionados o radiopaíses. Este es un concepto que entendemos los radioaficionados y, bueno, y alguna otra afición, ¿no? En realidad nosotros no buscamos como diexistas, como gente que hace de X, países en sí, sino lo que se llaman entidades de X o radiopaíses. Bueno, los aficionados que practican DG en general persiguen trabajar y confirmar la mayor cantidad de llamadas entidades de X. Listo. Bueno, las llamadas entidades de X, que constituyen países independientes, desde el punto de vista de la afición,
territorios anónimos, regiones aisladas, zonas extraterritoriales, islas, enclaves o exclaves, entre otros. También los llamamos radiopaíses y se seleccionan con criterios geográficos y políticos que han sido elaborados ¿por quién? Por la American Radio Relay Legal, que es la Asociación de Radioclubes de los Estados Unidos, y el Real lo ha hecho para su certificado, el DXCC, o DX Century Club. El DXCC es el certificado, o el diploma, como tienen que llamar, en realidad es un certificado, que establece, se le otorga a aquellos radioaficionados que comprueben haber, a través de tarjetas QR o confirmaciones de tipo electrónico, en el caso de la propia RRL, que hayan trabajado más de 100 países, por eso se llaman Century Club, ¿no? Y para eso mismo, no sé si lo dice, no, acá no lo dice en el manual, en determinado momento, allá por los años 30, la RRL comenzó a generar esta lista de radiopaíses o entidades de X para sus certificados, y son los que reconocemos a nivel internacional, todos los radioaficionados del mundo los reconocemos como entidades válidas o como radiopaíses. No hay ningún tipo de dos bibliotecas en ese sentido. ¿Se entendió esto, no? Sí. Con este criterio pasamos de las 220 y poco, 20 y tantos que hay de países, o sea, estados soberanos, a 350 y pico radiopaíses, porque dentro de la categoría ingresan, de radiopaíses o entidad X, ingresan, como dice ahí, islas, enclaves, exclaves, regiones aisladas, etc. Por ejemplo, Rusia, aparte de algunas islas que tiene por allí, en materia de lo que es Rusia territorial, es decir, continental, constituye 3 países distintos, 3 radiopaíses distintos. Les pongo como ejemplo: Rusia europea, Rusia asiática, y está el enclave, el enclave o exclave, como ustedes quieran llamarlo, de Kaliningrado, que es una región que pertenece a la República, a la Federación Rusa, que está separado del continente. Esos tres entidades, como tal, para los radioaficionados es un radiopaís. ¿Se entendió, no? Bueno, PILABs. ¿Qué es un PILAB? O una apilada. Un PILAB, o en castellano les solemos decir apilada, es la convergencia en un sector de una banda de numerosas estaciones intentando comunicar al mismo tiempo con otra, que por motivos diferentes, concursos, expediciones de X, etcétera, resulta especialmente atractiva. Debido a la dificultad que apareja estas situaciones, se ha dispuesto algunas normas prácticas para efectivizar la comunicación en este tipo de circunstancias, estableciéndose 2 situaciones diferentes. Una es que el PILAB se desarrolla en modo simplex o en split. Entendemos lo que es un PILAB, ¿no? Yo después lo voy a poner ahí en el grupo un par de ejemplos. Yo ya lo hice, pero lo vuelvo a repetir, de cómo suena un PILAB. La mayoría de nosotros, si alguna vez pasamos por una banda de radioaficionado, hemos encontrado esta circunstancia, ¿no? Es una estación rara, una estación que constituye un atractivo para el resto de la gente que hace DX, y que pretenden comunicar varios, pueden ser decenas, centenas o incluso hasta miles de estaciones, pues, están interesadas en comunicar con ellos. Y bueno, ¿qué ocurre? Que se produce un gran revuelo, porque se mezclan las distintas al llamarse, se mezclan las distintas estaciones, ¿no? Y el desafío del que atiende el PILAB, o sea, del que escucha y trabaja el PILAB, y está comunicando con el resto de las estaciones, la pericia del individuo es justamente poderlas trabajar a todas o la mayor cantidad posible, lo que constituye en sí un desafío. El PILAB se puede operar en simplex, o sea, en la misma frecuencia, o en split. La palabra split es desparramo o división, es decir, dividiendo la frecuencia, la frecuencia de transmisión de la frecuencia de escucha o las frecuencias de escuchas, porque el split se puede desarrollar en separación, más allá no solamente en unas frecuencias. A ver,
Si el individuo hace un dúplex con esto, lo que nosotros consideramos un dúplex, es la misma cosa, ¿no? Porque lo único que vamos a diferenciar es de la estación que está atendiendo el pilot y las otras para todas estar apretadas en una frecuencia. O sea, en sí, el dúplex no tiene sentido, es un simple separado de frecuencia, sino un split. El split requiere algo más, requiere que el individuo que atiende el pilot escucha en determinada frecuencia hasta determinada frecuencia, y así lo que hace es separar las estaciones que nos llaman. Bueno, vamos a hablar sobre cómo se opera en simplex. Tanto la estación de X como las que llaman están en la misma frecuencia. El principal mérito de este método es ahorrar espacio, ya que no solo se usa una frecuencia, ¿no? Si estamos en una frecuencia, hacemos que un uso racional del espectro radioeléctrico, como se nos exige a todo el mundo, lo refiero a todo el mundo en nuestras reglamentaciones respectivas. No obstante, cuando varias decenas o centenas, e incluso digo miles, porque en determinado momento puede haber miles de estaciones tratando de comunicar con determinada estación, llaman en el mismo tiempo por la interferencia producida al transmitir todos al mismo y uno sobre otro, hacen imposible comunicar en estas circunstancias. Lo que se escucha es un ruido nada más. Y ahí solamente van a ser identificadas las estaciones que estén más próximas a la estación que atiende el pilot o que tenga mayor potencia, ¿no? Y no se trata de eso, no se trata de colocar potencia solamente para poder comunicar una estación. Por ello, lo que comienza en general siendo un pilot en simplex, si se complica, se puede convertir en ¿qué? Después en modalidad split. El operador en determinado momento puede decir, bueno, esto ya no se puede operar de esta manera, entonces da indicaciones de cómo va a atender el pilot en split. Y en split lo que hace el operador mueve el pilot escuchando en una frecuencia alejada a la de su transmisión, generalmente 5. Generalmente lo que se hace en 5. Si el pilot es pequeño, estamos hablando hasta 100 estaciones, con 5 kHz alcanza. A veces hay que hacerlo mucho más. Yo he escuchado pilots ocupando 50 kHz o más. Sí. Te doy un ejemplo. Cuando hubo pilots muy pesados cuando salió Navassa. Navassa es una isla en el Caribe, próximo a Haití, que tiene jurisdicción de Estados Unidos, que no tiene población fija, no tiene población. Hay un faro, pero hoy lo atiende en forma automática. Y bueno, en aquel momento Navassa, cuando fue operada, era la estación más deseada, el país más deseado, porque hay una lista de más deseados, ¿no? Y aquello era una cosa terrible, una cosa terrible. Y también ocurrió algo similar cuando se activó Irán, Ecopapa, no me acuerdo, también, fue unos pilots horripilantes. Y también cuando en alguna oportunidad se activa la soberana orden de Malta, también se arman unos pilots terribles. Ya hablamos el de Navassa, yo recuerdo que tenía más de 50 kHz y más, no se podía hacer en radio. No, había bandas en las cuales no se podía hacer radio porque estaba ocupado todo por el pilot. Bueno, el problema se soluciona en parte, pero la estación de X todavía tiene que escuchar el pilot en una sola frecuencia, lo que decía hace un rato. Para ello tiene la posibilidad de extender el pilot en cierto rango de frecuencias, por ejemplo, de 5 a 10 kHz arriba de la frecuencia en que transmite. ¿Cómo indica este individuo? Bueno, el individuo está, póngale en 7100, bueno, ahí es frecuencia, ¿no? Y dice, escucho 5 kHz arriba. Quiere decir que el individuo está escuchando de 7100 a 7115, ¿no? Y barre con su equipo la frecuencia y estación que identifica allí, que puede identificar, la llama. Y sigue con el pilot así. ¿Se entiende esto, no? Lo que hizo ahí fue extender el pilot, lo desparramó, en definitiva. Bueno, este método implica el uso, lo que decíamos recién, de más espectro radioeléctrico del estrictamente necesario, por lo que la extensión debe mantenerse lo más pequeña posible para dejar operar a otras estaciones. Hay gente que no está interesada en trabajar el pilot y si le ocupamos una banda, no tiene mucho sentido. Por ello se recomienda utilizar el método de split
solo si el pilot ha crecido demasiado como para no poder ser manejado exitosamente mediante el método simple. Los buenos operadores, salvo que el pilot sea una cosa terrible, con un simples le alcanza y le sobra. Hay operadores, recordamos alguno que falleció, que tenía la capacidad de recordar hasta 3 a 4 distintivos. Es decir, se largaba el palo, el individuo llamaba a uno y en su memoria conservaba 2 o 3 más, y entonces no tenía que escuchar, seguía llamando porque el individuo ya conservaba los distintivos. Pero eso se requiere mucha pericia y mucha práctica también. ¿Se entiende, no? El tipo llamaba, es decir, escuchaba y recordaba en su memoria, no los apuntaba, recordaba 3 o 4 distintivos y llamaba a uno, después llamaba al otro, después llamaba al otro, después llamaba al otro sin tener que escuchar la frecuencia. Y no le erraba ninguno. Bueno, expediciones de X. ¿Qué es una expedición de X? Bueno, se llama expedición de X, o en el inglés The Expedition, a la operación desde una entidad que, por su poca actividad habitual, resulta de interés para la mayoría de los aficionados que practican de X. En general se trata de lugares que, por su lejanía, dificultad o restricciones de acceso, o simplemente porque hay pocos aficionados activos, lo convierten en radiopaíses exóticos. Ahí tenemos uno, el clásico de Uruguay, que es la isla de Flores, ¿no? Incluso que tiene la antena. Esta es una expedición que hizo Radio Grupo Sur en determinado momento. Estos son los equipos de las antenas que está utilizando en su momento. A eso se le llama The Expedition. O sea, el club organiza esta actividad, consigue los permisos necesarios, tanto de operación, el BURSEC, y los permisos en los organismos que sean necesarios, en este caso la Armada Nacional, el Servicio de Balizamiento, consigue la locomoción, va hasta la isla y la activa en determinado tiempo. A eso se le llama hacer The Expedition, una expedición de X. Y bueno, ahí tenemos una expedición de X muy particular también. Eso es un atolón, Minami Torishima. Son unas rocas que están ahí en el mar cerca, en el Océano Pacífico, cerca de Japón, y que por sus características especiales constituye un radiopaís. ¿No? Daniel, una pregunta. Sí. ¿Una actividad SOTA puede ser considerada una expedición de X? Por supuesto, sí. O, a ver, la activación de un faro. Ahora se van a activar viste, ahora viene el 20 y pico, 22, 23, se hace el fin de semana internacional de faros. Y si la gente sale de su lugar y se coloca en un faro, está activando una expedición de X, en el caso de un faro. ¿No? Porque sí, no será un radio país como tal, pero sí es una actividad que se considera de expedición. ¿Por qué? Porque activa SOTA o IOTA, las activaciones de IOTA. A ver, Isla de Flores no constituye un radio país. Cuando se activa Isla de Flores, lo que se activa se activa la isla como básicamente para lo que es IOTA, que es Island on the Air, o sea, para aquellas personas que desean trabajar islas, que también es una especialización de... Pero hay gente que colecciona faros, estaciones de ferrocarriles, y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entendió, no? Sí, perfecto. El concepto de Expedition es cuando alguien va, es decir, uno o un grupo de personas va a activar algo que eventualmente no se activa en forma normal. ¿Ah? Es decir, no vamos a activar Montevideo. No vamos a hacer una expedición en Montevideo. No, claro, pero la pregunta es porque de repente yo puedo activar un puente ferroviario, por ejemplo, pero para eso yo no necesito ni pedir permiso a AFE ni pedir permiso a URSEC. Voy con mi característica, pongo el generador y la opero. Lo que sí creo que hay que de alguna forma avisarle al resto de la gente que uno va a estar en esa actividad, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, en el caso de SOTA, tú sabes que hay un sistema de comunicación, ¿no? Tiene su propia base de datos en los cuales cuando uno va a activar determinada cumbre, lo que hace
No, les comento, SOTA es Summit on the Air, o sea, cumbres en el aire. Y la utiliza gente que tiene interés de activar cumbres, o sea, montañas, cerros o lo que sea, y la gente trabajando, ¿no? Bueno, en el caso SOTA tiene su propio sistema de comunicación que permite justamente eso, tener al tanto de que tal día, tal hora, tal radioaficionado operar tal o cual cumbre, ¿no? También IOTA hace lo mismo, ¿no? A eso iba a preguntar. Si uno, por ejemplo, se decide con un grupo o una persona sola, decide, bueno, voy a ir a la cumbre de, qué sé El yo, Batoví. sí, suponiendo, ¿no? ¿Tengo que dar información a alguien o Bueno, simplemente puedo ir y montar una estación? te cuento. El programa SOTA es Summit on the Air, es un programa internacional, pero tiene una agrupación en Uruguay, que es sota.ui. Ahí si tú entras vas a ver las cumbres que se consideran las cumbres. Nosotros llamamos cumbres, son los cerros, que se consideran válidas para el programa. Siguiendo con el tema de expedición de X. En general se tratan de islas, enclaves, zonas o regiones distantes o incluso de donde la actividad radioaficionada se limita por motivos culturales, sociales o políticos. Yo nombré uno, Irán. Hoy día el país más deseado es Corea del Norte, Papa 2. Fue activado hace mucho tiempo por un radioaficionado de Tajikistán, pero creo que ni siquiera lo hizo en forma legal. No sé, parece que es un país donde, justamente, por motivos, en ese caso políticos, la actividad radioaficionada no es que esté prohibida, no se conceden permisos y entonces, como tal, es muy ansiado ese país. Bueno, las expediciones de X más grandes son organizadas por grupos de radioaficionados, a veces de una docena de operadores, que hacen que esa entidad rara esté disponible día y noche, incluso durante semanas enteras. Cuando el club activa Isla de Flores, son mucho más de docenas, son unas 20 y pico de personas que van, y justamente lo que se trata es tener disponible día y noche, cuando lo permite el generador del faro, ¿no? Operar allí y bueno, en general se hace durante un fin de semana largo, pero por ejemplo la última vez que se activó, no sé si la última vez que se activó, no se pudo regresar por mal tiempo, por malas condiciones meteorológicas, y estuvieron una semana larga, hasta que la gente ya los pudo recatar, virtualmente recatarlo, porque estaba difícil de salir de la isla, ¿no? Bueno. Ventana de X. ¿Qué es una ventana? Se llama ventana de X o frecuencia llamado de X a determinados segmentos de la banda de radioaficionados que se han convenido para ser reservados como el lugar para realizar llamados y o breves comunicados de X. En estos segmentos libremente autorregulados, porque se autorregula, no hay reglamentación ninguna en ninguna parte del mundo que diga que las considere como tal, se preservan tales frecuencias para uso exclusivo de los fines de X, por lo que es necesario que evite hacerse contactos en los mismos. Y ahí tenemos una frecuencia clásica, una ventana de X es la 50-110, la banda 6 metros. Esa es la frecuencia de la ventana de X de la banda. Allí lo que se hace es, en general no, nadie se va a poner en esa frecuencia a hacer comunicados con el vecino, ¿no? O comunicados intrascendentes o comunicados entre sí. Lo que se hace es llamar en forma de X y lo atienden en forma de X. Si alguien quiere hacer un comunicado, va a tener que salir esa frecuencia. ¿Se entendió el concepto, no? Son frecuencias que están siendo escuchadas y utilizadas solamente para hacer contactos de X, exclusivamente. Por lo tanto, infórmese acerca de dónde se ubican y manténgase alejado de estas ventanas en todo momento, a menos que quiera hacerlo de X. Y tenga presente que las expediciones tienen prioridad total en el uso de las ventanas de X. O sea, si aparece una expedición allí utilizándola, yo no me voy a poner encima a llamar de X, sino vamos a tener que dejar que la expedición haga de X en esa frecuencia. Bueno, concursos. ¿Qué es un concurso? Esto, no lean lo de arriba porque no coincide. Dice concurso. Es el nombre que se le da a las competiciones de comunicación por radio
entre aficionados, entre radioaficionados. En general se trata de una actividad competitiva nacional o internacional organizada en general también para realizar la mayor cantidad de comunicados con otros participantes durante un determinado lapso. Ustedes recuerdan que cuando vimos las preguntas de la segunda parte, muchas de estas están ya las conversamos. Estas, por ejemplo, son preguntas del examen, ¿no? Bueno, hay en todos los fines de semana y suman más de 200 al año, de los cuales unos 20 son considerados concursos internacionales de relevancia. ¿Qué es un concurso de X? Bueno, primero es una actividad competitiva, ¿no? Es decir, es el momento en el que las bandas de radioaficionados se utilizan para competencia entre colegas radioaficionados. Puede ser de carácter nacional o internacional, y en general lo que se hace es comunicar con la mayor cantidad, realizar la mayor cantidad de comunicados en determinado lapso, que en general puede ser una semana, puede ser un fin de semana, puede ser un día o partes de un fin de semana, o incluso puede ser un par de horas. No se requiere. Hay muchísimos comunicados, hay muchísimos concursos, ¿no? Al punto de que ya casi no hay fechas donde hacer un concurso internacional, pues están todas tomadas. Bueno, la mayoría de ellos, los competidores deben hacer tantos contactos como les sea posible con estaciones de la mayor cantidad de países que puedan, o estados, provincias, condados, distritos, zonas, etcétera, conocidos usados como multiplicadores. Hay concursos que, por ejemplo, si un concurso que organiza la RRL, los multiplicadores son estados, son los estados de Estados Unidos. O sea, se contabilizan los comunicados válidos y se multiplican por la cantidad de estados que se hicieron. Esa es una de las maneras. También puede ser distritos, ¿tá? O algún otro criterio, ¿no? Ese es el criterio del multiplicador. Bueno, los contactos se consideran válidos cuando se intercambian distintivos, reportes de señal y algún otro dato, como puede ser un número correlativo, que puede ser también la zona CQ o ITU, la más llamada zona SITU, o el grid locator, e incluso la edad del operador. Hay un concurso muy, muy importante que es el de la HARL. El HARL es la Asociación de Radioclubes de Japón, que es el concurso más importante que se organiza para Asia, y lo que se intercambia ahí es la edad del operador. ¿Por qué hay que intercambiar? Porque cuando uno hace el log, uno tiene que recibir ese intercambio y coincidir en la planilla del otro, porque si no, no es válido. Tiene que usar la hora y la banda y el día, y además eso que se utiliza como intercambio. Es el intercambio. El DIEX Cluster. ¿Qué es el cluster? O DIEX Cluster. Bueno, es una herramienta desarrollada a finales ya de los años 80 para auxiliar a los radioaficionados a encontrarse en diferentes bandas. Inicialmente se utilizaba mediante conexiones de paquete de radio, y hoy en día se usa Internet, por lo que se puede ya hacerlo en forma totalmente inmediata. Ahí tenemos acá, en esta parte, tenemos lo que sería el clúster, ¿no? Fíjense acá dice CX5 alfa, CX5 alfa. Estos son los reportes que han hecho estas estaciones que están acá cuando escucharon a CX5 alfa. Entonces, ¿qué reportan? La escuché, soy fulanito, alfa 1 kilo, la operé en 14178.1 y la fecha. Entonces, ¿qué hace? Uno cuando entra al clúster, vamos a ver cómo se hace. Uno puede buscar, porque en realidad es una base de datos, uno puede buscar por diferentes criterios la estación que le pueda interesar, o todas, y tratar de comunicar, porque quedan ahí establecidas que están activas en determinado momento. ¿Se entendió lo del clúster, no? Bueno, es en esencia una sala de chat o nodo en que los radioaficionados que practican el DX envían información sobre estaciones contactadas o escuchadas, conocidos como spots o DX spots. Cada uno de estas comunicaciones que se hacen se llama un spot de DX. De esta forma, los usuarios del clúster pueden reportar estaciones que hayan trabajado o escuchado, haciendo partícipes de esa información a miles de colegas a nivel global.
La información del cluster además puede accederse usando software específico o complementario de algunos programas, por ejemplo, de login. Es decir, por ejemplo, en un concurso, el programa que permite registrar los comunicados de un concurso, también tiene acceso al clúster y uno puede saber que en el lugar está saliendo determinada estación, que a uno le puede llegar a interesar comunicar, clica sobre esa estación y se pone la frecuencia y trata de comunicar. Además, las informaciones compartidas no solo permiten tener idea de las estaciones que están activas en distintas frecuencias de radioaficionados, sino que además facilita tener idea de apertura de banda, actividades especiales, etc. O sea, una de las que se puede utilizar también es para considerar la propagación. Propagación, porque si vemos que en nuestra zona alguien ha reportado determinada estación en determinada región, podemos entender de que existe propagación para ese lugar. Como auxiliar de propagación. ¿Qué no hay que hacer en un clúster? Esto es básico. Porque esto queda eternamente. Esto está ahí en Internet y uno puede consultar el clúster de hace, no sé, 10 años atrás, ¿no? Y estas son las cosas que se convienen entre los aficionados de no hacer en el clúster. Primero, anunciarse a sí mismo, lo que se llama self-spotting en inglés, y es una falta gravísima como radioaficionado. Así, yo voy a salir en la banda 40 metros, me pongo yo mismo, no voy a salir en 40 metros. Eso no se puede hacer. Anunciarse a sí mismo en forma encubierta, tampoco, aparte la gente se da cuenta de cosas. Fíjense que hoy en Internet queda registrar la IP, ¿no? Queda registrar la IP del individuo que hizo un spotting. Alardear sobre los contactos realizados, usar el clúster como libro de guardia. Hay muchos que hacen eso. Hay gente que comunica en una estación y lo pone en el clúster. Utiliza el clúster como si fuera un libro de guardia propio y con cosas que muchas veces son intrascendentes. O si no, alguno que lo pone para quedar bien, trabajé tal cosa, ¿no? Bueno, esto es también común, anunciarse a un amigo. Bueno, hacerse anunciar por un amigo, o sea, llamo a mi amigo y dice, anunciame tal lado, ¿no? Hacer de animador, ustedes saben que esto en inglés se llama cheerland, ¿no? O sea, ser porrista. Hay gente que se entusiasma con una actividad y entonces le va haciendo de animador, lo va poniendo en todos lados, ¿ah? para que los demás la trabajen. Eso tampoco se puede hacer. Hacer anuncios con mensajes privados, usar el sistema como canal de chateo mundial. Es gracioso. Hay gente que lo utiliza, ¿sabe para qué? Ponen, fulanito, mi distintivo no era el que escuchaste, sino tal y tal y tal cosa, ¿no? Y cosas así, ¿no? O corregí mi distintivo porque lo copiaste mal, ¿no? O sea, lo utiliza como si fuera el WhatsApp. Dice, no utilizar el distintivo propio usado de otro radioaficionado o uno falso. También es una manera muy grave de hacer uso del clúster. Ojo que, volvemos a decir, esto es autorregulado. Esto no es reglamentariamente incorrecto absolutamente, ¿no? Pero, desde el punto de vista de los radioaficionados, esto es muy grave y la gente que hace esto queda marcada. Porque la gente se recuerda, uy, mirá, este era el que se anunciaba a sí mismo, cosas de esas. ¿Se entendió el clúster? ¿El clúster? Yo digo clúster porque en hispanoparlante le decimos clúster, tranquilamente, ¿no? Pero debería ser clúster. Bueno, logs de actividad. Los registros o logs de actividad. ¿Qué llamamos logs? Bueno, a los registros de actividad que realizan los radioaficionados. Por regla general, los radioaficionados no tienen la obligación de registrar los comunicados realizados, no obstante hacerlo metódicamente es una buena práctica y norma. Esto es pregunta de examen, recuerden, ¿no? Cada uno de ellos debería ser registrado en un libro de guardia, escrito, o ahora se hace en forma electrónica, o incluso en línea. Hay libros de guardia, aplicaciones de libro de guardia que registran los comunicados en la nube, como se dice ahora, en la nube, cuyos datos mínimos a consignar deberían ser los que están acá. La fecha de realización del comunicado, la estación con la que se realizó el contacto, la hora de inicio del comunicado, la frecuencia o banda en que se realizó, el tipo de emisión, el código RCT otorgado por el corresponsal, al corresponsal y el que recibimos del corresponsal. Estos son los datos básicos que tienen de registro, que ustedes ven que también son los mismos para una tarjeta QSL, ¿no? Es decir, son los que permiten
identificar como único y un determinado comunicado. Y siempre yo digo que es suficiente registrar, acá dice frecuencia o banda, es suficiente con registrar la banda. Los radioaficionados no tenemos por qué registrar la frecuencia en forma exacta, sino que basta con poner la banda, eso alcanza. Bueno, existen diversos sistemas para registrar los comunicados, desde el tradicional libro guardia escrito, el de papel, es el que ustedes le damos, la hojita que le damos cuando dan una práctica operativa, le entregamos una hoja de libro guardia y ahí se lo mandamos a llenar. Pasando por aplicaciones en línea hasta programas electrónicos disponibles para todos los sistemas operativos que además cuentan con otras funcionalidades, por ejemplo, usar interfaces de medios digitales, consultar los spots en el clúster, ayuda de propagación y orientación de antenas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los programas hoy de login hacen algunas otras cosas que no meramente un registro de un log. Bueno, tengas en cuenta que sí resulta obligatorio el registro sistemático y completo de todos los comunicados realizados por estaciones que operan en situación de emergencia radial, como también los radioaficionados que utilicen de distintivos especiales deberán tener a disposición de URSSEC los logs de operación por un periodo no menor a los 30 días siguientes al vencimiento del mismo. Estas son las dos excepciones por el cual es obligatorio llevar registro de actividad o logs con los comunicados. ¿Se entendió esto? Tarjeta QSL. Bueno, una tarjeta QSL es un documento escrito que verifica un comunicado bilateral o un reporte de escucha certificando las condiciones en que el mismo se realizó. De esta forma, cuando dos radioaficionados contactan por primera vez, es de norma intercambiarlo. O sea, ¿qué es ahora vamos a entender. Ustedes saben, recuerdan que la palabra QSL, ¿no? La palabra QSL es acuse de recibo. Pero utilizado como tarjeta QSL es este tipo de cosas. Es un documento escrito, general escrito, es un documento escrito que verifica un comunicado ya sea un comunicado con otra estación o que verifica el reporte que le envió a un radioaficionado un radioescucha del servicio de radioaficionados. Por ese mismo criterio es que resultaba necesario de que los radioaficionados, los radioescuchas del servicio de radioaficionados contaran con una sigla, como lo garantiza el reglamento de servicio de guía, ¿no? Había gente que dice, ¿para qué quieren esto? Bueno, indudablemente no conocen de qué se trata la actividad de los radioescuchas del servicio. Bueno, son una confirmación del contacto y tienen varios significados para el radioaficionado. Primero, es una certificación válida para concursos, ascensos de categoría, obtención de diplomas, etc. La reglamentación uruguaya permite, a través de 10 países confirmados, ascender de la categoría general a superior, ahorrándose un año. O sea, uno puede pedir el ascenso, dar el examen de ascenso de categoría entre general y superior a los 3 años, o si cuenta con tarjetas de confirmación, acorta ese periodo a 2 años. Por eso es que dice ascensos de categoría. ¿Ah? Había gente que decía que esto no sirve para nada. Bueno, indudablemente sirve. B. Es un mensaje de amistad y cortesía entre colegas que no se conocen personalmente y viven en ocasiones en países o continentes distintos. Y además es un recuerdo o prueba de contacto realizado, sobre todo con corresponsales distantes. Esa es la función de la tarjeta QSL. Por supuesto, hay gente que le gusta intercambiar tarjeta QSL, hay otros que no. Cada uno, yo siempre le digo, esto es una actividad muy amplia y cada uno hace lo que le gusta. Pero es una norma que tenemos que comprender como radioaficionado, ¿no? Y por eso está en el reglamento, está en el cuestionario general. Porque es una norma. Uno no lo quiere hacer, no lo haga, pero tiene que conocer que esto ocurre. ¿Se entendió? Se entendió porque está allí, ¿no? Porque no puede estar solamente lo que a mí me gusta, sino lo que capaz que le gustan a otros. Bueno, la tarjeta QSL debería contener ciertos datos indispensables. En forma preimpresa debe constar el distintivo llamada del emisor y
optativamente su nombre y domicilio. Ustedes ven acá en una colección, todas tienen el distintivo de llamada de la estación que envía la QSL, ¿no? Y eso tiene que estar preimpresa, no puede estar escrita a mano, ni con máquina de escribir, o una impresora, nada de eso. Lo que sí es válido es un sello. Yo puedo tener una tarjeta que tenga un espacio vacío, ahí donde está, diría el distintivo, y se puede poner, mediante un sello de goma, se puede colocar, es totalmente válido. Todavía hay gente que no imprimía QSL, compraba QSL preimpresas, así, tarjetas, y utilizaba un sello para abaratar el costo de la impresión. Bueno, debe llenarse con el distintivo del corresponsal, o sea, necesariamente uno tiene que poner el distintivo de la estación a la cual uno la dirige. Además constará la fecha, hora y frecuencia del comunicado realizado. Frecuencia, vuelvo a repetir, frecuencia o banda. Se reportará las señales del corresponsal en RS, RCT o RCQ según corresponda. Esos son los datos mínimos que debe tener una tarjeta QSL. Si una tarjeta QSL no tiene esto, no es válida. Como digo yo siempre, sirve para pegar en la pared de la sala de radio, pero no tiene ningún otro valor. Esto es básico también. Las medidas aconsejadas y recomendables son de 90 por 140 milímetros, o sea, 9 por 14 centímetros. La razón es que es un formato cómodo que permite ser utilizada, es decir, despachada en forma fácil, sin que se rompa ni cosa que le parezca. Las tarjetas, justamente dice, comprendidas en estos tamaños, pueden ser fácilmente ordenadas, agrupadas y empaquetadas. Lo que coleccionamos QSL tenemos un gran problema. De repente nos mandan un tarjetón grande así y no sabemos qué hacer con ella. No nos entra en ningún lado y termina estropeándose o demás. Las que tienen este tamaño de 9 por 14 centímetros son las adecuadas. Son más chicas que una tarjeta postal. No sé si está acá, ahora explicamos lo que es seguro. Bueno, la reglamentación permite que los radioaficionados de categoría general, lo habíamos leído, que posean al menos 25, no eran 25 países confirmados, puedan optar a cortar el periodo para solicitar rendir examen de ascenso luego de revestir 2 años en la misma. O sea, se le acorta 1 año. Por eso que son importantes como documentos. Certificados. Bueno, los certificados diplomas son instituidos por asociaciones nacionales e internacionales, grupos de radioaficionados con un interés común o incluso por radioaficionados de manera individual. Optar por certificados es otra faceta interesante de la radioafición y en algunos países además sirven para ascensos de categoría, uno es Uruguay. Estos, o al menos el derecho a ellos se obtiene al cumplir ciertas condiciones que generalmente consisten en trabajar en algunos casos o en otros además confirmar ciertas o determinadas estaciones. Y ahí tenemos 2 certificados de Radio Grupo Sur. Uno es... Yo tengo 2, pero me los dieron electrónicos, no me los dieron en papel como esto. Ahora tengo variantes electrónicas, pero si querés también le mandás arreglás con Lupo y te lo imprime. Mandale un cupón de retorno. Lo imprimo yo, boludo. Pobre Lupo. Pero si lo querés en una buena impresión, no hay problema. Hay gente que los pide. Bueno, la mayoría de los certificados más conocidos como el WAC, el Worker All Continents, que se obtiene confirmar el contacto con cada uno de los continentes, el WAZ, Worker All Zones, cuando se confirman las 40 zonas EQ, o el WAS, Worker All Stated, cuando se confirma todos los estados de Estados Unidos. Además, se otorgan variantes de diferentes clases o placas y hasta trofeos, en que en este grupo encontramos el IOTA, Island on the Air, el WAE, Worker All Europe, etc. El más conocido, que es el que está acá, es el DXCC, el DXCC, que de hecho sobre la base del listado de entidades de este programa se desarrolla la actividad de X mundial. Como yo decía, para este certificado, esto que es tan simple, parece tan simple, es que se ha desarrollado la actividad de X en el mundo. Eso la actividad, el concepto de X de todo se lo debemos a Estados Unidos y en particular a la ARRL. Bueno, el programa de certificados ahí